En este tranquilo vecindario, muchos siguen impactados. Esta es la residencia Finkel aquí a mi derecha. Es un área donde en realidad no sospecharías que un asesinato tan brutal como este ocurriría. ¿Este es uno de los casos más horribles de tu carrera? Es uno de los más horribles. Esta mañana, un policía estatal hizo guardia en la casa donde ocurrió el asesinato. No hay nada que indicara que algo de esa naturaleza se estaba gestando en esa casa. Parecería que todo estaba bien. Eso lo hace aún más triste. He llevado esto conmigo todos estos años. Por dentro es un nudo que nunca se va. Hermanas perversas. Nunca olvidaré entrar por esa puerta. Se podría decir que esta fue una escena muy intensa, por decirlo suavemente. La televisión estaba encendida, parecía que alguien estaba tomando leche y galletas mirándola. Excepto que había sangre por todas partes, en todo el piso, así como en las paredes y en los muebles. E incluso en el techo a 5 metros de distancia. Esto iba más allá del homicidio habitual donde alguien acaba de ser asesinado. El cuerpo fue mutilado. El cráneo estaba aplastado. Digo, abierto como en un huevo. 112 heridas de arma blanca. Fue excesivo, como dicen. Había visto escenas fuertes en mi carrera, pero ninguna así. Lo puedo asegurar, esto fue horrible y demasiado brutal, sin duda. Quien quiera que hubiera hecho esto había ido más allá. La policía dice poco, pero fue una muerte brutal. Antes y ahora, si tenemos un informe de cualquier tipo de asesinato, sacude a toda la comunidad. La gente no podía entender cómo algo como esto podía pasar. Fue una tragedia familiar. Sus vidas, irrevocablemente heridas. Estoy segura de que siguen obsesionados por esto. Peter Finkel y su familia vivieron en Schodack. Schodack es una comunidad tranquila y pequeña. Muchas personas viajan a sus trabajos, ya sea a Albany o Troy, y es un buen lugar para criar una familia. Peter y su primera esposa tuvieron 2 hijas, Lisa y Laura. Según todos los informes, las 2 niñas Lisa y Laura eran muy cercanas a su padre. Las amaba, ya saben, eran sus pequeñas, y ellas lo amaban también. Vivieron juntos durante unos 10 años hasta que el matrimonio fracasó y finalmente terminó en divorcio. Y las 2 hijas habían vivido con la madre, pero visitaban al padre bastante y se mantenían cerca de él. Nunca podemos enterrar nuestro pasado, pues siempre regresa. Y sentado aquí haciendo esta entrevista, esta es la primera vez que hablo con alguien sobre esto desde que pasó. Lisa fue mi novia de la infancia, primer amor verdadero. Esta es Lisa de joven. Siempre pensé que era una foto tan bella de ella, la forma en que la luz la golpeaba la cara y le tomaba el cabello. Ellos 2 lucían bien juntos, ¿no? Cuando conocí a Lisa, ella era esta chica joven y hermosa, sentada en el asiento trasero del autobús. Y yo solo dije, wow. Y una vez que la conocí, descubrí que también era una persona maravillosa. Fuimos muy cercanos. Junio de 1984, mi día de graduación. Y Lisa vistió un vestido azul solo para poder combinar con mi toga. Pasar por esos años como un adolescente y todas las emociones y las hormonas y la locura. Y básicamente hicimos todo eso juntos. Sobrevivimos juntos. Y Laura, esa es su foto de joven. Vaya, era una hermana menor tan adorable. Saben, muchas veces las hermanas menores pueden ser malcriadas o un dolor constante. Y Laura era increíble, ella era callada. Pero siempre muy agradable y muy cordial. Se sentía como si ella fuera mi hermana pequeña. También Lisa era muy protectora con ella y muy cercana a ella. Se llevaban tan bien
Digo, nunca pelearon. La mayoría de las hermanas se pelean entre ellas, no peleaban por cosas. Y en verdad se querían mucho, mucho. A mi izquierda está la residencia Finkel, donde ocurrió el asesinato y... Bueno, no es un lugar que catalogues como un lugar donde pudo haber ocurrido un asesinato. Las cosas suceden en los lugares menos pensados. Esta era una familia muy unida, muy cerrada. Eran muy protectoras con su padre y él con ellas. Él amaba a sus hijas. Él trataba a las chicas muy bien. En la noche de nuestra fiesta de graduación, nos dejó llevar su Ford Thunderbird del 73 al baile de graduación. Para mí fue un gran detalle que él confiara en mí como para conducir ese auto porque amaba ese auto. Lisa era una buena escritora. De hecho, le gustaba escribir mucho, hizo algunos proyectos. Estaba escribiendo algunas novelas de crimen. Lisa estaba trabajando en 2 libros diferentes. 2 diferentes novelas de misterio. Y ella no compartía demasiado sobre lo que estaba escribiendo. Le gustaba mantenerlo en secreto. Laura todavía estaba en la secundaria. Lisa y Laura tuvieron una relación muy cercana. Lisa era muy protectora con Laura. Creo que mucho de eso sucedió cuando mamá y papá se separaron. Los hermanos tienden a crecer juntos y el hermano mayor siempre parece tener un papel protector sobre los hermanos menores. Cuando Lisa y yo finalmente tuvimos la oportunidad de mudarnos juntos, era algo que habíamos deseado durante mucho tiempo. Digo, después de todo, habíamos pasado tanto tiempo juntos desde el 7º grado. Ser capaces de estar juntos y tener nuestro propio lugar era como un mundo completamente nuevo. Cuando Peter conoció a Carol en el restaurante local donde trabajaba, Peter pensó que ella era su mundo. La Emperatriz es un restaurante griego en Colini. Ella era la camarera y yo era la ayudante. Siempre fue amable conmigo. Cuando eres joven es lo que recuerdas. Recuerdas la amabilidad. Ah, es una hermosa foto de Carol. Tenía tanta energía. Y ahora recuerdo que ella siempre tenía un bronceado. ¿Qué no harías por una sonrisa así, no? Solía venir al restaurante con frecuencia. Creo que cada vez que ella trabajaba. Y ella siempre lo atendía. Carol parecía que estaba en verdad enamorada de Peter. Carol tenía una hija que venía de vez en cuando. La relación entre el padre y Carol florece hasta el punto en que finalmente se casan y deciden vivir en la casa donde Peter crió a sus 2 hijas. Lisa tenía 22 años, Laura tenía 17. Su padre ahora estaba involucrado con otra mujer. Ella era su madrastra y sabemos que estas relaciones a veces pueden ser tensas. Las chicas, cuando se trataba de Carol, no les gustaban ciertas cosas que ella hacía. En ocasiones Carol se vestía demasiado provocativa. Y creo que a Lisa le molestaba mucho. Las hacía sentir incómodas. Laura tenía un perrito llamado Muffin. El perro era lindo, y ya saben, adorable como son los perros pequeños. Y ella en verdad amaba al perro. El perro era una gran parte de su vida, muy especial para ella. Y claro, bueno, cuando alguien lo regañaba, pues bueno, a Laura definitivamente no le gustaba eso. No tenía idea de lo que estaba pasando. Pensé que todo estaba bien. Horrible. Aún no lo creo. La familia, según todos los informes, era una familia muy agradable y eran muy parecidos a muchas otras familias. Peter se había vuelto a casar, se había casado con Carol. Peter trabajaba en construcción, era operador de grúas. Las chicas parecían haber tenido una buena experiencia en la escuela.
Creo que fue la hermana menor, Laura, quien tenía una hermosa figura. Lisa era una aspirante a escritora. Ella estaba escribiendo un par de novelas sobre crímenes. Carol trabajaba en un restaurante local y como cualquiera de las ciudades que ves en cualquier lugar de Estados Unidos, si trabajas en un restaurante vas a tener clientes habituales y vas a tener personas que se acercan a verte si estás atendiendo ahí. Esa es una gran foto. Parecería que todo estaba bien. Eso lo hace aún más triste. La hija de Carol parecía que no se llevaba bien con las chicas. Y la hija de Carol parecía recibir un poco más de atención de la que recibían las chicas. La hija de Carol también era muy fuerte, muy decidida. Se podía sentir, mirando hacia atrás, que había una gran tensión a medida que pasaba el tiempo, porque creo que las chicas se ponían celosas. Por esos tiempos, Lisa y yo todavía vivíamos juntos. Y creo que como un año después, en el 89, todo cambió. Conocí a una chica que también conocía a Lisa y que no le agradaba mucho a Lisa. Y ella me convenció de que Lisa estaba jugando conmigo y que no estaba realmente enamorada de mí, solo necesitaba un lugar para vivir. Y pues ella me convenció hasta el punto en el que decidí que debía hacer que se mudara y terminar nuestra relación. Ella no podía pagar un departamento y su madre todavía estaba en Florida. Así que el único lugar al que podía ir era con su padre. Muchas veces volteamos hacia atrás y lamentamos mucho las decisiones que tomamos. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que en segundos todas nuestras vidas pueden cambiar. Y mirando hacia atrás, desearía un final diferente. Ese verano, Laura regresó a casa por algo de tiempo. Ella quería pasar tiempo con su papá y también con su familia. Ella quería pasar tiempo con su novio. Su novio, Russell Spinner, vivía cerca de Skodak, por lo que era conveniente para ella quedarse con su padre. Además, ella lo amaba y quería estar cerca de él. Entonces, en 1989, las dos hermanas volvieron a estar juntas durante el verano. Ellas salían, veían televisión, veían telenovelas en la sala de estar, se volvieron a conectar. En ese momento, las chicas comenzaron a sospechar que Carol tenía una aventura. Y de repente Lisa levantó el teléfono, sonó y lo levantaron al mismo tiempo. Lisa le dijo, Carol estaba hablando con un hombre que no era mi papá. Y colgué de inmediato. Así que, más tarde, Lisa dijo que Carol iría de compras y que no volvería a casa hasta más tarde. Y Lisa pensó que eso era muy extraño porque las compras las habían hecho el día anterior. Bueno, de hecho, Carol llegó muy tarde a casa. Además, un auto muy grande y cuadrado, con unas luces traseras muy grandes y un escape ruidoso, había estado pasando por la casa muy lentamente. El 4 de julio, el extraño auto había pasado por la casa.
Sonaba como una escena aterradora en la que alguien parecía estar vigilando el vecindario. Las chicas tenían tanto miedo que decidieron esconderse con cuchillos. Estaban tan preocupadas por ese auto extraño en su vecindario. El día en cuestión, el 19 de julio, a las 6 de la mañana, Peter y Carol se levantaron y se fueron al trabajo temprano. Tenían que estar en su trabajo creo que a las 7. Lisa y Laura se levantaron alrededor de las 9:30 de la mañana. Tenían una entrevista de trabajo a las 10 en punto. Ella y su hermana tenían esas entrevistas de trabajo en el mismo lugar, una fábrica de plásticos cercana. Las dos chicas llegaron a casa cerca del mediodía, comieron su almuerzo, comenzaron a ver telenovelas. Y Laura estaba haciendo galletas con trocitos de chocolate. Con base en la información de la declaración, alrededor de las 3 de la tarde, Carol llegó a casa del trabajo. No dijo nada. Entró a la cocina y hubo una llamada telefónica. Carol estaba hablando por teléfono, casi susurrando, sonaba enojada y sonaba como si alguien fuera en camino a su casa. Carol colgó el teléfono y fue y les dijo a las chicas: vayan a la tienda y traigan pan para su padre. La sacó de casa diciendo: vayan a buscar pan para el almuerzo de su padre, vamos, vayan rápido. ¿Fueron a buscar pan para su papá? Al recibidor y hasta la cocina. Y vieron los pies de Carol en el umbral de la cocina y la sala de estar. Entraron y encontraron a Carol muerta en el piso. Eran las 4 en punto cuando un vecino llamó a emergencias y se dio cuenta de que algo andaba mal en la casa, porque estas dos chicas habían sido vistas totalmente histéricas, sollozando, llorando, y era obvio que algo malo había sucedido dentro de esa casa. Cuando las autoridades llegaron a la casa, encontraron a la víctima boca abajo. Estaba claro que esto era un acto extremo de violencia. Las hermanas en ese momento no estaban proporcionando información real, estaban histéricas, no podían. La vecina, que era enfermera, aconsejó que fueran llevadas al hospital porque estaban en tal estado nervioso que necesitaban ayuda inmediata. Entré por la puerta principal que llevaba justo a la sala donde Carol estaba en el piso. Fue horrible, brutal como pueden imaginar. Entonces, quería una imagen en mi mente de cómo era esta escena en caso de que hablara con sospechosos más adelante. Tomé notas. Carol estaba vestida con lo que parecía ser un atuendo de mesera. Ella estaba boca abajo, con los brazos al costado hasta la cintura. En su mano izquierda tenía llaves en la mano, probablemente unas 8 o 10 llaves. Había una hogaza de pan en el piso que estaba a los pies de Carol. Miré el techo, vi en el piso, vi la televisión encendida, vi en qué canal, vi también unas galletas ahí. Esos son detalles que debes tener en tu mente y recordar. Y la escena es tan horrible que es fácil memorizar. En ese momento, enviamos a 2 investigadores al hospital para seguir con las 2 niñas. Las llamadas del hospital indicaban que las niñas tenían una crisis nerviosa y les dieron relajantes para calmarse, lo cual no es algo bueno para nosotros porque necesitábamos hablar con ellas en plenas facultades. Entonces se decidió que entrevistaría a las 2 chicas al día siguiente. Empezamos asignando investigadores para hacer el plano del vecindario, para hacer bloqueos de carreteras. Estábamos buscando personas que pudieran haber estado en el área durante el tiempo en cuestión. En ese momento me asignaron ir al frente y llevar a cabo un control de rutas con 2 o 3 oficiales más y ver si podíamos encontrar pistas. Otro oficial entrevistó a un vecino que dijo que había visto a un hombre blanco grande huir de la casa a través de un campo con algo en la mano.
En 1989 este era un campo abierto. Aquí estos desniveles no estaban ahí y era solo hierba alta. Y aquí es donde un vecino que fue entrevistado por un investigador vio a alguien corriendo por el campo. Y este campo está justo enfrente de la residencia Finkel. Así que tiene sentido que haya un hombre grande huyendo. Y luego juntando eso con lo que vi en la escena, ya saben, más de 100 puñaladas que fueron muy penetrantes. La cabeza de Carol estaba aplastada y parecía que estábamos buscando a alguien grande y musculoso, con mucha ira. Cuando conocí a Peter Finkel hablando de tamaño y estatura, enseguida pensé que él podría ser el tipo. En primer lugar, tienes que hablar con él como sospechoso. Y después tienes que informarle que su esposa ha sido asesinada. Puedo recordarlo como si fuera ayer. Peter Finkel estaba devastado, estaba tan destrozado como cualquier familiar con el que me haya encontrado. Al ver la forma en que actuó cuando le dieron la noticia, estaba locamente enamorado y él solo se quebró. Y recuerdo salir y hablar con mi supervisor diciéndole que no había forma de que él lo hubiera hecho ni de que supiera quién lo hizo. Y estaba seguro de eso. Peter Finkel llegó a casa mucho después de que la policía llegó a la escena. Fue interrogado anoche y liberado. Los investigadores no quieren revelar cómo asesinaron a Carol Finkel, pero un registro a pie en el área no arrojó un arma homicida, y cuestionar a los automovilistas que pasaban no ayudó. El hecho de que el asesino de Finkel todavía ande suelto tiene preocupados a los vecinos. Estoy muy asustada y preocupada. Usted pensó en no quedarse en su casa esta noche, ¿cierto? Pero habló con los oficiales. Sí, lo hice, y dijeron que estaríamos más seguros aquí que en ningún otro lado, ya que la policía estaría aquí toda la noche. Hoy la investigación continúa, y la policía le pide a cualquiera que sepa algo sobre el caso que se comunique con ellos. Cuando pasó el asesinato, por supuesto, salió en las noticias y todo el mundo, ya saben, se enteró de inmediato y todo estaba dando vueltas en mi cabeza. Con todo el amor por esta familia, nunca esperé que sucediera algo como eso. El cuerpo fue retirado varias horas después de que los forenses terminaran y fue transportado al centro médico de Albany y se realizó una autopsia. Se arregló que tuviera una entrevista con Laura y Lisa Finkel a la mañana siguiente. Nunca colocas a dos testigos juntos. Así que un investigador y yo hablamos primero con Lisa. Fue una entrevista de recopilación de hechos. Ella estaba hablando más que yo. Estaba tratando de recopilar información. Todas las pistas de Lisa y Laura apuntaban a que Carol estaba teniendo un amorío. Lo cual tiene sentido. Ella era muy coqueta. Y el auto extraño, las llamadas telefónicas. Teníamos a un gran hombre blanco corriendo por el campo llevando algo en la mano. Es un amante abandonado que ha venido a buscar su venganza. Si yo no puedo tenerla, nadie más la tendrá. Y esa es la persona que necesitamos encontrar. La policía dice poco, pero aún esperan frente a la casa de los Finkel esta noche, 24 horas después del asesinato. Están haciendo preguntas a cualquier persona que pasa por ahí. Estamos en el camino correcto, vamos en varias direcciones. En este punto tenemos una gran cantidad de pistas. Y esperan que algo, en algún lugar, señale a un asesino. El día después del asesinato, había cosas que me molestaban. Y había cosas que ni siquiera sabía que me molestaban y que me molestaban. Sentí la necesidad de volver a la escena del crimen. Los forenses todavía estaban haciendo sus revisiones dentro de la casa. Así que estaba parado allí tan solo pateando piedras y revisando mis notas. Tengo la escena en mi mente y es horrible. Creo que estoy buscando un hombre muy grande que puede golpear muy fuerte. Tengo la entrevista de Lisa y Laura diciéndome que Carol estaba teniendo un amorío. Agrega eso a la llamada telefónica. Una conversación muy agresiva con alguien por teléfono y esa persona estaba en camino a verla. Pero luego no podía olvidar esa llamada telefónica. Me molestaba.
Las chicas no sabían si el teléfono había sonado o si Carol había llamado antes ese día. Y para mí eso es muy extraño, una chica de 19 años y una chica de 24 años. Si el teléfono suena, se levantan del sofá de inmediato. Además, las llaves de Carol estaban en su mano. Tenía su delantal puesto. Si estuviera en casa y al teléfono de la forma en que las chicas decían que estaba, sus llaves no estarían en su mano cuando la atacaron. Estarían en el sofá o en otra habitación. No traería su delantal. Tiene muchas monedas, está pesado. Ella tal vez está cansada de usarlo y todavía lo trae puesto. Estamos escudriñando las cosas cada vez más a medida que pasan los minutos con estas chicas. Pero recuerden, todavía tenemos a ese hombre blanco y grande corriendo por el campo. Y luego de repente Lisa llegó caminando por la calle. Y ella dijo, oye Jim, ¿te conté sobre una huella de bota de vaquero en la sangre? Y yo le dije, no, es la primera vez que lo escucho. ¿Qué estás diciendo? Y ella me dice, cuando entramos estoy bastante segura de haber visto una huella de una bota de vaquero en la sangre. Cuando encontró a Carol, miré mis notas y le dije, nunca dijiste nada sobre eso. Y le di mi libreta y le dije, haz un dibujo. Y luego me dijo, voy a tomar un helado con Laura y su novio y vendrán por mí. Y efectivamente en un minuto más o menos aparecieron con una camioneta y Lisa entró en ella y se fueron. Entonces entré y el equipo forense aún estaba ahí. Ya la sangre estaba seca, por supuesto. Habían retirado el cuerpo. Y les pregunté si habían encontrado lo que parecería ser una huella de una bota de vaquero. Y les mostré la imagen que dibujó. Inmediatamente dijeron que no. Así que nos pusimos de rodillas en el suelo y estaba mirando lo más cerca que podía para tratar de encontrar algo que se pareciera a una huella de bota. Había huellas de zapatillas del calzado deportivo de las chicas cuando la encontraron, pero no había nada como una huella de bota. ¿Por qué ella me diría algo así? Volver a la escena para intentar responder a algunas preguntas solo me dejó con más preguntas. Los forenses, cuando hicieron la autopsia, encontraron varias cosas sobre este ataque que eran particulares. Una fue que se utilizó más de un tipo de cuchillo. Se usaron 3 tipos diferentes de cuchillos. Además, notaron que se encontró semen dentro de Carol y la policía tuvo que considerar que tal vez había otro hombre involucrado. El día después del homicidio, había un tipo en el vestíbulo. Nos dijo que tenía información importante sobre el homicidio de Finkel y quería hablar con el detective. Parecía estar muy incómodo, como si esta información le pesara mucho. Pero este tipo solo hablaría con el detective. Y lo buscamos, pero él no podía llegar pronto. Él estaba paseando por ahí, estaba agitado, estaba frustrado. Él estaba como un gato en un techo de hojalata caliente. Lo detuvimos antes de que saliera de la puerta y le dijimos, mire, conocemos este caso, puede decirnos. Él se identificó como Russell Spinner. Él era el novio de Laura Finkel. Todo cambió en ese momento. Y contactamos al investigador Horton y le dijimos que volviera de inmediato. Cuando regresé a la estación, el capitán dijo, uno de los novios piensa que las chicas saben más de lo que dicen. Y ese momento me abrió los ojos por completo. Les dije, sé que saben más de lo que dicen, pero no sé qué. Y fuimos a la casa de su tía donde se estaban quedando. Nos detuvimos en el camino de la entrada. Recuerdo que la casa estaba oscura, excepto que se podía ver luz del televisor. Pude ver a las 2 chicas en el sofá, abrazándose la una a la otra. Así que llamé a la puerta. Lisa llegó a la puerta y le dije, oye, soy Jim. Tengo algunas preguntas más, ¿te importa? ¿Estás a la mitad del programa o algo? Ya sabes, charla trivial, algo muy simple. Y ella dijo, no, está bien, no hay problema. Regresamos a la estación, que probablemente estaba 4 o 5 minutos en auto. Y mi mente daba vueltas. ¿Qué voy a atacar primero de toda su historia? Y finalmente me dije, sí, empezaré con esa llamada.
Llevé a Lisa a una habitación como esta y el hecho de que ninguna de las dos sabía que el teléfono sonó o la mamá llamó a alguien me molestaba. No sabía si hubo una llamada o no, pero me dije que debía asegurarme porque eso no tenía sentido. Así que me arriesgué un poco. Pudo haber sido contraproducente, pero le dije, no hubo una llamada, ¿verdad? Estas chicas, todos los que las conocieron les dirán que hacer esto a propósito simplemente no es posible. Habían pasado 15 minutos y le dije, no hubo una llamada, ¿verdad? Se notaba que la tensión se estaba acumulando en ella, estaba muy rígida. Y pasaron unos segundos y ella dijo, no la hubo. Entonces en ese punto la tengo. Ella está admitiendo su primera mentira, que es una gran mentira, porque prepara el escenario para que no hubiera un amorío. Y luego pasé a la segunda mentira. Y le dije, no hubo ninguna huella de bota, ¿correcto? Ella me dijo, no la hubo. Pude ver que dejó escapar un soplo de alivio. Ella comenzó a llorar un poco. Y así simplemente confesó todo sobre el asesinato. Anoté esta confesión que hizo Lisa la noche del 20 de julio. Esta es su declaración, la escribí, pero estas son sus palabras y sus hechos. Cerca de las 3 de la tarde, Carol llegó a casa del trabajo. Ella entró por el arco y puso un par de bolsas en el sofá donde estábamos sentadas. Mientras lo hacía, pateó a Muffin fuera de su camino. Esto enloqueció a Laura. Ella adora a ese perro. Laura se levantó de un salto y le gritó algo a Carol. Carol levantó su puño y pensé que iba a golpearla. Y antes de que lo hiciera, le pegué con la llave inglesa. Y no recuerdo cuántas veces apuñalé a Carol porque estaba tan histérica. Luego corrí a la cocina, tomé una bolsa de basura y comencé a tirar las cosas en ella. Salimos y nos fuimos en mi auto. Luego me estacioné y arrojé la bolsa con las cosas en el bote de basura en el contenedor. Después de parar en un lugar de comida, volvimos a casa y pensé en una historia y un plan para salir de esto. Pensé en el hecho de que estábamos bastante seguras de que Carol estaba teniendo un amorío. Cuando las dos regresamos a casa, la vimos y se veía mucho peor de lo que pensaba. Ambas empezamos a gritar. Me arrodillé en la sangre. Lisa no mostró ninguna emoción en ese momento más que alivio. Laura admitió que fue testigo de todo y participó en ciertos aspectos del asesinato. Pero minimizó su participación. Y Lisa, de hecho, también minimizó la participación de Laura. Llevamos a Lisa y Laura a la cárcel esa noche. Intentaron bajar la voz, pero aún podía escuchar lo que decían. Lisa estaba tratando de establecer un plan para el resto de la investigación y ella no dejaba de decirle a Laura, esto es toda mi culpa, es mi culpa. Tú no hiciste nada. Es mi culpa, tú lo viste y ya. Tú no lo hiciste, es culpa mía. Y Laura seguía interrumpiendo, como si no fuera justo que solo Lisa fuera a prisión. Y Lisa dijo, voy a ir a prisión sin importar nada, solo recuerda que fue todo mi culpa. Lisa tenía 24 y Laura 19, pero mirando estas fotos, parecen de 16 y 19, tal vez. Unas chicas lindas, parecen tan frágiles las dos.
Se podía ver por qué dudamos las primeras 24 horas en pensar que estas dos niñas podrían haberlo hecho. Estaba más enojado conmigo mismo por tomar ese camino buscando a un hombre grande con un bate de béisbol. Mi error. La pista donde los vecinos vieron a un gran hombre blanco corriendo por el campo es una de esas cosas que me llevaré a la... Lisa Gale Finkel, de 24 años, y Laura Ann Finkel, de 19, ingresaron a un tribunal para una segunda acusación por matar a su madrastra en su casa de Skodak. Iba camino al trabajo cuando de repente lo escucho en la radio y escucho lo del golpe en la cabeza. Tuve que salir del camino, casi vomito ahí. Y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Simplemente parecía irreal, casi como si fuera un sueño o algo así. Que esto no podría haber sucedido en verdad, que no podían ser ellas. Digo, después de 12 años de estar en la vida de estas dos chicas y pensar que algo así explotara y pudieran hacer esto, no es posible. Lisa G. Finkel, te pregunto, ¿cómo te declaras ante el primer cargo? Lisa fue acusada de asesinato en segundo grado con intencionalidad En el cargo y asesinato en segundo grado con depravada indiferencia por la vida humana. Inocente. En el proceso de... Laura fue acusada de obstaculizar a la fiscalía, que esencialmente era por ocultar y deshacerse de las armas homicidas y esconderlas. Lisa y Laura nos habían pintado una imagen de un incidente que de repente estalló con el perro siendo pateado. Pero después de indagar un poco, descubrimos que tal vez eso fue premeditado, que esa historia no era la verdadera. Al buscar en el contenedor de basura en el restaurante de comida rápida, se recuperaron las armas homicidas, que eran una llave inglesa de uso rudo, 2 navajas y una sierra de hoja, así como bolsas de basura con agujeros para los brazos y para el cuello. Se pusieron unas bolsas de plástico para cubrirse cuando asesinaron a Carol, así no tendrían sangre en sus ropas. El hecho de que todavía tenía puesto el delantal y todavía tenía las llaves de su auto en las manos nos hizo pensar que podría haber sido atacada tan pronto como pasó por la puerta. Ensayaron todo este escenario sobre Carol, tal vez teniendo un amorío. Y la salida al supermercado para atraer el pan y todas esas tonterías, todo fue planeado. Una de las cosas que encontramos fueron muchos escritos de Lisa. Ella estaba tratando de escribir algunas historias de misterios, de hecho historias de asesinatos. Creo que su mente siempre estaba trabajando, cómo salirse con la suya en un asesinato. Si tuviera que decir cuál fue el motivo, apostaría todo mi dinero a por los celos. Creo que ella odiaba profundamente a Carol. Peter Finkel y su primera esposa no se llevaban bien para nada, y cuando llegó Carol, él la trató de modo muy distinto, y creo que no solo hubo celos en cuanto a cómo las dos esposas eran tratadas, sino también estaban celosas de ella con respecto a cómo las trataba. Para cualquier niño, el hecho de mirar que su padre elige a alguien más para amar puede causar angustia emocional excesiva. Y luego ir y continuar viendo esa relación desarrollarse día tras día, año tras año, solo puede agravar esa angustia emocional. Tanto su hermana como ella estaban pensando que Carol estaba teniendo un romance. Si esto era cierto, o si esto fue fabricado, el deseo detrás de él es exactamente igual. El deseo de que su padre dejara a Carol y se acercara a ellas nuevamente, y con suerte, recuperarían algo parecido a la vida que habían tenido antes. Y también, es probable que Lisa no solo tuviera estos sentimientos negativos hacia su madrastra, es muy probable que también tuviera estos sentimientos hacia su propio padre. Y como ella no tenía la capacidad o tenía miedo de expresarle todo eso a su padre, entonces ella los desplazó completamente y se los dio a Carol. Carol era un objetivo mucho más seguro, y por eso terminó y culminó en un asesinato excesivo y brutal. Lisa había intentado tomar una defensa por locura, citando que estaba sufriendo problemas mentales y que tenía personalidades diferentes dentro de ella.
Una de las personalidades era Kathy, que era infantil, y la otra era Mika, que no tenía sentimientos y era muy fría. Pero no había indicios de que tuvieran problemas de salud mental anteriormente. Es como arrojar algo contra la pared y ver si se pega. En verdad no había evidencia de demencia que se pudiera ver. Laura enfrentó hasta 7 años en prisión, pero el jurado la declaró inocente. Lisa fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciada de 25 años a cadena perpetua. Una tragedia es la única manera de verlo. Una tragedia para Carol, para Peter, para Laura, para Lisa, para todos los que la amaron. Y después de 28 años, cuando recuerdo la decisión que tomé de que Lisa se fuera, no creo que haya sido una buena decisión. Pero no puedo cambiarla ahora. Parece que te culpas a ti mismo. Todavía tengo la última carta que Lisa me escribió. Y en esa carta ella me dice cuánto me amaba. Y cómo pensaba en nuestro hogar juntos y que estábamos creando algo especial. Y cuánto pensaba en que finalmente íbamos a estar juntos para siempre. Al mismo tiempo, en esa carta, algunas de las cosas que dijo sobre cuánto la lastimé no me puedo culpar porque no tengo control sobre las personas. Pero también sabemos que ciertas cosas que hacemos pueden cambiar el resultado de muchas otras cosas. Las hermanas Finkel viven 2 vidas totalmente separadas. Laura está en algún lugar del estado de Nueva York. Se casó, tiene hijos, creo que es abuela. Lisa está todavía en prisión. Fui a verla a prisión. La miré a los ojos, tomé sus manos y le pregunté, ¿no hiciste esto? ¿Por qué no puedes decirme la verdad? Y ella me miró a los ojos y me dijo, Loren, algún día te diré la verdad, pero ahora no puedo. En verdad hace que me pregunte, ¿qué más hay en esta historia que nadie ha descubierto y que nadie sabe y que probablemente nadie lo sepa? No sabemos qué pasó realmente ese día. No sé exactamente cuál fue la participación de Laura, porque Lisa tomó la culpa por las dos. Lisa le dio a Laura el regalo de su vida, fuera de las paredes de la prisión, y espero que ella lo apreciara. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.